Buenos días. Gracias por su asistencia. Soy Francisco Romero, vicepresidente de Operaciones de Dama México. Me es grato acompañar a mi coexpositora, Cecilia Ríos. Su carácter de proveedor de soluciones ha tenido que ver desde la creación de instancias de bases de datos hasta uso y monitoreo del desempeño con diversidad de clientes que manejan grandes volúmenes de datos a nivel nacional. Actualmente analiza los requerimientos de datos en diversos sectores para ofrecer servicios de integración de datos, seguridad y manejo de los mismos con un enfoque de arquitectura empresarial que permita que los datos sirvan para dar ventaja competitiva a las empresas, conocido como Data Driven Enterprises. Lo que es mi currículum, en la parte de la vicepresidencia de operaciones, yo me encargo de la lógica de operación interna de lo que es Dama México, y mi experiencia en la parte de datos está basada mucho en lo que es Data Governance y en proyectos de Data Quality. Entonces trataremos de en conjunto ofrecerles una sesión lo más ligera posible, relajada, preguntas se valen, trataremos de dejarlas al final con la intención de hacer esto más ágil. La dinámica será inicio dando un preámbulo de lo que es Dama, lo que es la metodología del DMBOK, y posteriormente Ceci me hará favor de hacer una exposición. Si no tienen inconveniente, comenzamos. Trataré de ser breve en esto. Todo aquel profesional que se enfrenta al mundo de datos, en muchas ocasiones necesita un soporte metodológico atrás para enfrentarse a los usuarios. Porque los usuarios siempre o te dicen que eres el experto o te dicen de dónde lo sacaste. Me han contado. Luego entonces, el DMBOK nos ayuda justamente a responder algunas de estas preguntas. Uno de los temas relevantes del DMBOK es el círculo, le llaman Data Wheel, pero es el círculo de la metodología de lo que es el DMBOK. Tiene, si ustedes los ven, 10 capítulos, donde cada uno de los capítulos tiene una profundidad de detalle y una explicación como tal. En este caso, lo único que referiré para hacer esto más ligero es que dentro de todos los conceptos está lo que es datos maestros y de referencia. Hay otras prácticas de datos. Las conferencias son en este mismo orden paralelas a la nuestra. Yo me voy a centrar en lo que es datos maestros y de referencia. Si quieren, este material estará disponible en el booth de Dama. El segundo elemento relevante de lo que es el DMBOK es lo que le llamamos el modelo de contexto. El modelo de contexto, quisiera que todo aquel de ustedes que ha tenido algún acercamiento con el tema de procesos, hay una entrada, proceso y salida. En este caso, lo que el modelo de contexto nos ayuda es justamente a entender qué tipo de actividades se tienen que realizar para poder decir que estamos acorde a una práctica metodológica. A su vez, lo que es el modelo de contexto nos permite obtener lo que es un objetivo y definiciones que son lo que se persigue en lo que es la práctica de modelo, en este caso de datos maestros y de referencia. Obviamente tiene otra sección que tiene que ver con el recurso humano. Si ustedes nuevamente han estado cercanos a la metodología de procesos, gente, proceso, tecnología, en la parte de gente tenemos lo que son los proveedores, los consumidores y los clientes. Y en esta sección ustedes pueden identificar de una forma ágil cuáles son los roles que ustedes deberían de llamar a su proyecto para que el proyecto sea exitoso. Obviamente viene una definición de detalle en lo que es el DMBOK de qué actividades tendrían que realizar estos roles. La parte de actividades es importantísimo que se las haga conocer. Se ve muy simple, pero en lo que es la explicación del DMBOK vienen varios elementos que para un practicante, un profesional de datos, le da las ideas suficientes para poder estructurar un proyecto o una base metodológica para poder satisfacer las necesidades de datos. Lo que es la parte inferior del modelo de contexto es la parte técnica.
Y por la parte técnica, déjenme sí decirles que en muchas ocasiones, cuando uno está inmerso en una actividad o en un proceso, hay veces que pierde de vista algunas cosas. Hay veces que pierde de vista uno con qué se integra, qué va antes, qué va después. En este caso, la ventaja que nos da el modelo de contexto nos indica en la parte técnica hasta qué herramientas están involucradas en este proceso. Me indica qué tipo de métricas deben de ser realizadas o medidas o evaluadas, como lo quieran ver, para poder calificar el proceso como tal. Luego entonces se vuelve algo muy útil desde el punto de vista metodológico, consultivo o en la práctica interna, desarrollo de un proceso de negocio. Porque al final de cuentas, esto se va a volver o se va a convertir en un proceso de negocio. El contenido del DMBOK es algo que me interesa mucho transmitirles. Todos los capítulos tienen similar estructura. Dentro de la parte de contenidos, obviamente tenemos lo que son aquellos drivers de negocio, lo que me va a impulsar el negocio. Tenemos algunos temas asociados a los métodos, objetivos, principios y algunos temas relevantes. ¿Para qué me sirve esto? Nuevamente, es pura metodología. Y con esto ustedes pueden enfrentar las preguntas de ¿y de dónde sacaste eso? ¿Y por qué dices aquello? ¿Por qué sugieres esto? La parte de la guía de implementación tiene bastantes temas que les van a permitir nuevamente a ustedes, como practicantes o profesionales de datos, el poder hacer un comparativo de mejores prácticas. Perdón el anglosajismo, pero best practices. ¿Cuántas veces no los compulsan y los confrontan a si es o no una mejor práctica? Bueno, mira, aquí en este librito lo dice. Y realmente no lo dice simplemente porque está escrito. Esto tiene muchas horas hombre atrás, mucha participación de varias empresas de consultoría para poder llegar a determinar que eso es un buen camino. A su vez, tiene varios temas y elementos que nos ayudan a poner lo que es el tema de un proceso de gobierno. Acuérdense, la anarquía es lo que no puede suceder en ningún contexto, sea político, social y tampoco en datos. La realidad es la peor anarquía, aquella que sucede a nivel de datos. Lo que es en el tema de herramientas, describe cómo los datos maestros y de referencia interactúan con varias otras herramientas y o qué herramientas son aquellas que me pueden ayudar a hacer esto mucho más ágil. Viene una explicación a nivel detalle de lo que son esos drivers de negocio que nos van a poder ayudar a que ustedes puedan hacer esto mucho más ágil y de una forma más sencilla. Casi para terminar, lo que me gustaría aportarles es, existe una compañía que mide el mercado y mide algunos elementos estratégicos de herramientas. En este caso es Gartner. Y en el cuadrante de Gartner vienen indicadas varias herramientas que nos ayudan justamente a administrar los datos maestros y de referencia. Por mi parte, en este caso es todo. Realmente en datos maestros y de referencia lo que tenemos que hacer en algún punto es simplificar al negocio el que puedan explotar los datos y encontrar un valor en ellos. Hacer que ingresen los menos datos posibles para poder tener un resultado final. Muchas gracias y les presento a mi coexpositora, Cecilia. Como comentaba Francisco, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas que directamente son fabricantes de software, por lo tanto siempre me ha tocado estar del lado del proveedor y eso me ha permitido trabajar con diferentes clientes de diferentes industrias, diferentes sectores y ver cuáles son las principales necesidades, cuáles son los principales temas que los aquejan y a fin de cuentas cómo podemos ayudarlos. Yo sé que a todos ustedes esta imagen se les hace familiar. ¿Y por qué ponerla el día de hoy en esta presentación? Porque todas esas aplicaciones están basadas en datos. Ya nos platicaba Sue en la mañana la necesidad que tenemos de administrar los datos. Entonces, Spotify, por poner un ejemplo, simplemente saben qué música nos gusta y nos dan un playlist, creo que los lunes, ¿no? Y a fin de cuentas, los mapas que se manejan en Uber nos permiten llegar a algún punto. Toda esta información está basada en datos. Por eso lo importante de manejar datos y lo imperativo que es ser parte de la transformación digital. Ustedes saben, en los últimos 10 años
estamos envueltos en lo que es una vorágine de información y de transformación digital. Las empresas que no recurren a tecnología, pues obviamente les costará mucho más trabajo ser más competitivas, más ágiles, posicionarse y tener ventajas en el mercado. ¿De qué empresas estamos hablando? Si alguien cree que su empresa está fuera de lo que es la disrupción digital, creo que no. Creo que no. Todas las empresas, lo que es financiero, educación, servicios, gobierno, todas las empresas están envueltas y todas las empresas creen que es imperativo ser parte del manejo digital y el manejo de la información. Entonces es tan importante que las empresas fuertemente están comprometidas en tratar de liberar el máximo valor de sus datos, incluso hasta el punto de monetizarlos directamente. La información que yo tengo, la información que yo manejo, cuánto me va a generar de valor, cuánto me va a generar de dinero, cómo me va a poder posicionar a mi empresa dentro del mercado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer una rápida referencia a lo que es datos maestros y datos de referencia y arquitectura empresarial, calidad y gobierno, la relación precisamente entre lo que necesitamos de estos datos con la arquitectura empresarial, nuevos roles y personajes que están naciendo en las empresas y cuáles son los siguientes pasos. Ya nos platicaba Francisco precisamente de lo que es el capítulo del DM Book de Reference and Master Data Management. ¿Sí? Es importante manejar nuestros datos, pero no todos los datos son iguales. ¿Sí? Los datos maestros son los datos básicos de nuestras empresas. Si estamos hablando de una institución financiera, pues estaremos hablando de clientes, estaremos hablando de productos financieros, estaremos hablando de nuestros propios empleados. Si estamos hablando de una institución académica, pues estamos hablando de alumnos, estamos hablando de profesores, estamos hablando del personal administrativo. Y todos estos datos son los datos maestros para nosotros. ¿Sí? Dependiendo obviamente del giro de nuestra empresa, es que tenemos diversidad de datos, pero a fin de cuentas son los procesos que van directamente, los datos que van asociados directamente a nuestros diferentes procesos. Datos de referencia. Los datos de referencia son datos los cuales definen a través de un conjunto de valores a los datos maestros. Es decir, transforman otros datos en información significativa. No cambian mucho a través del tiempo, pero son muy importantes porque dan sentido, dan contexto a nuestra información. Pueden ser códigos de producto, unidades de medida, códigos de países, etc. ¿Sí? ¿Cómo qué ejemplos se les viene a la mente? Catálogos. Exacto, o sea, diferentes catálogos, ¿no? Donde tenemos un campo del código y la descripción, son los ejemplos más básicos, ¿no? Por ejemplo, los estándares que manejamos de valores para los países, si México es MX siempre, es no solo a nivel de la empresa, sino que ya a nivel internacional están estos diferentes estándares y por lo tanto es importante controlar los datos de acuerdo a su tipo. Por eso es la relevancia de manejar los datos maestros y los datos de referencia. Los datos de referencia, como les menciono, no solo dependen ya de nuestra organización, sino que nos tenemos que ajustar a estándares de industria, estándares internacionales. Cada organización puede manejar sus propios subtipos, ¿sí? Pero obviamente no podemos tratar a los datos igual, ¿no? Dependiendo de cómo cambien, dependiendo de cómo se manejen, dependiendo de quién los usa, es el trato que debemos dar a estos datos. Por ejemplo, los datos geográficos, estadísticos, los datos computacionales y de referencia, ¿sí? Todo lo que viene de información asociada de empresas como Dun & Bradstreet. ¿Han oído hablar de Hoover, por ejemplo? Es impresionante cómo ahora en Estados Unidos centralizan todos los datos de las diferentes empresas, datos financieros,
datos de personas, datos de posiciones de CEOs, CIOs, Chief Data Officers, jefes de operación, jefes financieros, para que los proveedores tengan una fuente de información que pueden consultar y ya simplemente sin hacer nada más, pueden colectar toda esa información y saber cómo está posicionada la empresa, cuáles son sus números financieros, cuáles son sus estados de resultados, quiénes son las clave en la organización, qué tipo de rol juegan y qué preferencias tienen para hacer adquisiciones. Entonces, toda esta información nos ayuda a posicionarnos mejor y tener una fuente confiable de información. No sé aquí de ustedes quienes trabajan en empresas en particular y se han tenido que ver con ERPs, por ejemplo, CRMs, diferentes software, y si se han puesto a pensar cuántos de los datos son datos maestros y cuántos son datos de referencia. Los ERPs y todos esos softwares empresariales tienen catálogos de diferentes conceptos, obviamente si es transporte, si es retail, si es minería, etc. Todos esos catálogos vienen embebidos y entonces son parte ya de la información de la organización. No sé si hay, por ejemplo, alguien aquí de envases universales. ¿Qué hacen envases universales? Pues PET, latas para Jumex, PET para Coca-Cola, para diferentes empresas, ¿no? Toda esa información, ¿dónde la manejan? En un ERP. ¿Cuánto de esa información va asociado directamente con sus clientes? ¿Y cuánto de esa información forma parte de datos de referencia? Entonces, es importante que nosotros en nuestra organización nos preguntemos cuánta de esa información es la que tenemos en cada uno de estos rubros. ¿Por qué? Porque nuevamente es importante que las actividades de administración y de control que nosotros tengamos vayan directamente asociados al tipo de información que estamos manejando. Procuro administrar mis datos según su tipo. Tengo procesos que validen mis datos de referencia de forma periódica. ¿Cómo voy a garantizar la calidad de los datos? ¿Comparto datos con calidad o me convierto en el dueño de mis datos? ¿Qué es lo que comúnmente pasa en las empresas? Tengo una fuente de información y la copio. Dependiendo de mi función o de mi estructura organizacional, necesito ciertos datos y los copio. Necesito ciertos datos y los mando al ERP. Quiero explotar y hacer analítica, posiciono cierta información en mis data marts. Y por supuesto no pueden faltar los Exceles, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro Excel con nuestra información, nuestros procesos, nuestra manipulación para obtener la información que nos es útil. ¿Está mal? No necesariamente está mal, pero debemos garantizar, como nos dice en el DM Book, no necesariamente el Golden Record o el registro dorado, sino la información que sea más cercana a la verdad. Los datos, por lo tanto, deben ser únicos, confiables, seguros, oportunos, relevantes, precisos, con un propósito específico y con un formato claro y definido. ¿Sí? Todo esto nos habla de las diferentes tareas que debemos nosotros llevar a cabo con respecto a nuestros datos. ¿Sí? No podemos vernos involucrados en los temas de que si se vendió toda la base del IFE, ¿no? Y si nuestros datos están en manos de quién, incluso en las mismas empresas, ¿no? Es importante que si pasan sus datos al área de desarrollo, se supone que por ley no está permitido copiar datos sensibles, independientemente de que sea mi propia área de desarrollo. Y entonces van los datos de la empresa y de la cuenta y del usuario y se copian, porque la verdad es esa, la verdad es que sí se siguen copiando, ¿no? Y entonces debemos de garantizar, de tener en nuestra administración los mecanismos de acuerdo a su tipo. Por eso es importante precisamente que nosotros tengamos el control de nuestros diferentes tipos de datos. Y hay otros dos elementos importantes que juegan aquí. La calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque variaciones, inconsistencias en los datos maestros o de referencia pueden ser una fuente importante de problemas. El problema es el riesgo. ¿Y el riesgo qué nos implica? ¿Qué les implica a las empresas? Costos, pérdidas.
Entonces, por un lado debemos asegurar que la información tiene calidad y por otro lado, que forman parte de un gobierno de datos. Es decir, que las empresas tienen estándares y referencias para controlar los datos mediante lo que es un gobierno de datos. Hay diferentes marcos para poder administrar esto, porque no tenemos que inventar el hilo negro. O sea, ya están definidos estos marcos y estos modelos de referencia. Entonces, administrar los datos implica tener en consideración todos estos puntos. ¿Quién los usa? En el DMBOK en particular hacen referencia a que los datos principalmente se dividen en personas, organizaciones, lugares y cosas. Tenemos que tener cuidado de dónde son creados, originados, almacenados, puestos a disposición, ¿sí? Cómo cambian a medida del tiempo, quién los usa y para qué fines. No sé si les gusta más el diagrama, pero a simple vista parece que tiene un mejor orden que el que veíamos hace un momento, ¿no? Donde tenemos un hub de información, un hub de datos que es capaz de distribuir datos que son confiables a mis diferentes fuentes, a mis diferentes elementos. Lo que ahora se llama Operational Data Stores, y a partir de ahí podemos tener información oportuna, centralizada, lo cual nos hace que minimicemos el riesgo, ¿no? Porque si cada quien empezamos a compartir, pues resulta que mi cliente o mi usuario, José Pérez, pues es José P y es José, pero no le podemos ofrecer un mejor servicio si no tenemos el dato adecuado para conocer a estas personas. Entonces necesitamos una fuente confiable que me permita un uso consistente a través de los diversos sistemas esenciales para mis empresas. ¿Qué hacen y qué obtienen las empresas? ¿Sí? El resultado de poder administrar de manera adecuada mis datos, pues obviamente me va a generar una ventaja competitiva. ¿Sí? Es muy interesante. Me va a ahorrar tiempo y costos por uso de fuentes externas confiables. Tuve la oportunidad de estar en un evento donde la gente de Santander mencionaba, en particular alguien de España, que no entendía por qué nosotros en México, para hacer, por ejemplo, calidad de datos, nos pasamos, seguro a ustedes les ha tocado que si dan a lo mejor el correo y tienen prisa o un número telefónico, o sí, dile, escríbele 555555 y mi correo es @patito.com, ¿no? Entonces, ¿qué implica? A lo mejor el sistema está muy bien desarrollado, pero pues contra patito.com pues no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, si nosotros confiamos, lo que decía esta persona de Santander era muy interesante porque mencionaba que ¿por qué le invertimos tanto tiempo a la calidad de datos? Yo en mi empresa puedo tener a una persona que esté verificando, pues que no se llama Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Él no fue mi comprador, ¿no? Se llama Enrique Pérez, como sea, ¿no? O que no es patito.com, eso no es un dominio válido. O puedo confiar en fuentes externas, ¿sí? Puedo tener ya esa información validada de tal manera que yo no tenga que invertir tiempo, y ese era el punto de este señor. Porque todo el mundo, cada quien en su empresa, invierte tiempo y no tiene una fuente confiable de información. Entonces, si nosotros aprovechamos fuentes confiables de información, podemos precisamente ahorrar tiempos y costos, haciendo más óptimos nuestros procesos. Ya está, les garantizo que ya está información geoposicional, de referencia, de direcciones, de dominios, de teléfonos. O sea, lo que nos dices es que en México todos estamos inventando el hilo negro. No necesariamente todos, bueno, pero sí nos dedicamos. No estamos haciendo nuestras bases de datos cuando ya están y deberíamos de. Sí, estamos. Pero no, o sea, te lo pregunto porque así nos pasa mucho, ¿no? Pero entonces escucho que no es que estemos, o sea, es como un tema, no sé si de. Nosotros los únicos. O... Sí, y por supuesto, por eso me llamó la atención, porque lo decía alguien de España, ¿no? Así de, ¿por qué las empresas en México para hacer calidad de datos? Todos necesitamos los datos, ya lo sabemos, necesitamos administrar los datos, necesitamos tener controles. Nuestros programas pueden estar muy bien hechos. ¿Qué hacemos ante patito.com? ¿No? Entonces, ¿por qué tener a una persona que esté validando el dominio?
Una persona que está validando que el teléfono ciertamente es de 10 dígitos, ¿no? Entonces, ¿por qué le invierten, él decía eso, por qué le invierten tiempo a esa calidad de datos si ya hay forma y fuentes de información confiables que nos permiten tener calidad de datos de manera más alta? Entonces el tema es precisamente buscar fuentes confiables, fuentes reconocidas que nos permitan garantizar la calidad de los datos. Y los diferentes temas de datos, ¿para qué? Para ahorrar tiempo, para ser más oportunos, para darle una ventaja a mi empresa, para mejorar el desempeño y para tener una visión, por ejemplo, 360 de los clientes. En este mismo evento había una persona en particular de la Norte que decía, como ya sé quién es, ya le puedo ofrecer mejores servicios. Ya tengo homologada la información, ya tengo un dato de calidad, ya tengo una fuente confiable y entonces ya sé quién es, dónde vive, qué servicios le ofrezco y quién está interrelacionado. Si sé que tiene 3 hijos, bueno, pues aparte le ofrezco un seguro estudiantil para él y para su familia. Si nosotros mantenemos islas de información como en el primer diagrama, difícilmente vamos a poder tener la verdad completa sobre una persona y entonces no podemos tener una visión 360 de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de a quién le damos un servicio o a quién le proveemos un producto. Ok, nuevas ofertas, el tema del comercio electrónico pues obviamente es importante, no sé si ustedes participaron en el Cyber Monday de Liverpool, ¿no? Pero obviamente igual, está basado en datos. Entonces tenemos que tener esos datos administrados de la mejor manera y el hecho de ser sustentables. No sé si ustedes sepan, Banorte fue reconocido a nivel internacional por la información que pudo colectar de cómo se desempeñaban en sus sucursales. ¿Sí? Cuánto consumían de luz, cuánto consumían de agua, de toners, qué tanto reciclaban, y por lo tanto pueden ser más eficientes en el consumo de los recursos. Para eso también nos sirve la información, que es un tema pues, muy importante, si seguro, a lo mejor no todos, pero los que tienen niños, pues es un tema que muchos están impulsando en la educación ahora de los niños, el ser sustentables. Con los datos también podemos obtener este tipo de información y ser más sustentables para el mundo que nos estamos acabando. Pero, ¿hasta aquí quedó? No. Me gustaría decirles que solo nos tenemos que enfocar en los datos, pero no. Los datos son la base de un tema que se llama arquitectura empresarial. O sea, mi empresa va a estar sustentada sí por datos con calidad, por datos bien administrados. Y lo importante es, ¿qué pasa si nosotros nos preguntamos qué áreas de la empresa usan el dato y no sabemos? Si nosotros nos preguntamos quiénes se ven impactados en el cambio, no sé quiénes de ustedes aquí puedan ser DBAs o quienes estén enfocados al área de desarrollo, si le cambio el tipo de dato, no afectó ninguna de mis aplicaciones. Si cambio la longitud, no le afectó a nadie. ¿Quién está directamente relacionado? Si nosotros podemos responder estas preguntas, estamos del otro lado. Si nosotros tenemos dudas en la respuesta a estas preguntas, sí tenemos que poner mayor cuidado para obtener una estructura empresarial. O sea, nosotros tenemos que saber, ¿sí?, de nuestra información, a quién le pertenece, cuál es su fuente, de dónde viene, pero algo que es muy interesante, es accesado a través de qué aplicaciones, es consumido por quién, en qué áreas de negocio está relacionado. ¿Sí? Hay herramientas de tecnología para hacernos la vida más fácil. O sea, ya están, no tenemos por qué empezar de cero. Entonces, diferentes herramientas me permiten, sobre todo esto, mi dato, mi entidad, la información, por qué aplicaciones es accesada. De tal forma que si me pregunto a mi empresa, si cambio este dato, si cambio la estructura del dato, ¿a quién impacto? Si ya sé a quién impacto, entonces puedo tener una mejor respuesta para la estrategia del negocio. Entonces, vamos a mencionar un poquito más qué es arquitectura empresarial. Pero en esta sesión, en una sesión anterior de DAMA en Australia en el 2013,
nos presentaban este diagrama. Por un lado debemos de tener lo que es la gobernanza de datos. Está el framework de COVID, que es de ISACA, es objetivos de control para información y tecnología asociada. Ya viene el marco de trabajo para precisamente no inventar el hilo negro y tener estas políticas estándares asociadas a la información. Hay diferentes áreas dentro de mi organización. No sé, algo que es muy común en la industria y en TI es que los diferentes procesos estén estandarizados con ITIL. Pero por otro lado tenemos un Architecture Framework que también nos sirve para el control y administración de mi empresa y de los datos. TOGAF, aquí menciona en particular a TOGAF. TOGAF es un framework de arquitectura empresarial. Y como aquí lo dice, la gobernanza nos informa sobre la información de arquitectura empresarial. O sea, tenemos esta línea que nos permite, por un lado, aplicar las mejores prácticas hacia los datos y, del otro lado, la parte empresarial, también integrarla y basarla en nuestros datos. ¿Qué es arquitectura empresarial? No sé si ustedes han oído el término, pero les puedo decir que es un término que tiene 30 años. Pero es hasta ahora que tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque precisamente la complejidad de los sistemas de tecnología de información y su mala alineación con el negocio estaban haciendo una brecha organizacional entre la gente de TI y la gente de empresa, la gente de negocio. Entonces ahora lo que se procura con la arquitectura empresarial es precisamente unir la tecnología con los objetivos de negocio. El punto final la idea final de una arquitectura empresarial es tener obviamente menores costos y tener más valor, exactamente lo que no estaba sucediendo, ¿no?, en estos años. Entonces, si arquitectura es la ciencia y el arte de diseñar para edificar y construir, entonces, ¿qué es arquitectura empresarial? Arquitectura empresarial es el arte y la ciencia de diseñar estrategias de tecnología, con herramientas de tecnología, para que las empresas innoven y agreguen valor. Y entonces tenemos un mapa donde incluimos a todos los elementos de la organización. Tenemos por un lado las estrategias de negocio, por otro lado tenemos los procesos que soportan estas diferentes estrategias de negocio, las aplicaciones, los datos, los recursos de tecnología, gente y mis diferentes áreas, los proyectos y mis iniciativas. Sí, en el centro, prácticamente en el centro están mis datos. Sin los datos y con datos equivocados no puedo estar trabajando, y por eso precisamente la importancia de tener datos adecuados. Entonces les comentaba yo que es un tema muy viejo, pero ha cobrado relevancia en estos últimos años, y el 90% de las empresas tal vez utilicen o se basen en alguno de estos frameworks. El framework de Sackman, que fue el primero, el de Open Group Architectural Framework, que es TOGAF, y demás frameworks principalmente generados en Estados Unidos, el Departamento de Defensa, el de Gartner, Arquitectura Empresarial Federada. Son de diferentes tipos, puede ser un proceso, una metodología, pero ¿cuál es la intención de estos frameworks? Es de poder determinar qué se tiene en mi empresa, cómo, dónde, quién lo requiere, quién lo usa, cuándo y por qué, en diferentes niveles: negocio, sistemas, tecnología, componentes, etc. Entonces este es el framework de Sackman, este es el framework de TOGAF. Son diferentes procesos que a final de cuentas nos van a dar un resultado para manejar mejor la empresa. En particular el de TOGAF creo que es el más comúnmente aceptado y conocido por las empresas. Se basa en lo que es arquitectura de negocios, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de datos y arquitectura tecnológica. No sé si en sus empresas ya cuenten con un Chief Data Officer.
pero es un rol que tiene poco, es un rol que tendrá unos 5 años a la fecha, ¿sí? Ya las empresas tienen a un oficial de datos como parte de la estrategia para estar mejor posicionadas en el negocio. Y no necesariamente es una persona de TI, puede ser una persona de mercadotecnia, cualquier persona que se encargue de validar y garantizar que hay arquitectos de datos que nos van a proveer de información adecuada, aparte de tener las diferentes... Bueno, sí es una función que debería radicar en el lado del negocio, ¿no? En el dueño de la información. Lo digo porque mencionas que podría ser alguien de mercadotecnia, pero no necesariamente de negocio. Lo que ha pasado es que las empresas se vieron en la necesidad de nombrar a alguien como Chief Data Officer. Y entonces, de las diferentes áreas de la empresa, tuvieron que decidir quién podía interactuar para conocer mejor el entorno de la empresa y conocer mejor los datos. Entonces, por eso puede ser una persona que venga de cualquier área. O sea, ya no del área de tecnología, que es a lo que estamos acostumbrados. De hecho, para complementar exactamente, o sea, lo que está haciendo ahora el CDO es lo que va a generar la interacción con el cliente, va a tomar decisiones hasta financieras, va a tomar hasta la relación directamente, a veces va a ser el subalterno del director general del CEO. Ahora va a ser hasta el de comunicación, te digo yo porque soy periodista y me dedico a esto, entonces, pues realmente en un CDO no tiene que ver necesariamente con los datos, sino saber cómo administrarlos, cómo ejecutarlos. ¿Quién los necesita? ¿Quién los va a usar? ¿Cómo van a generar valor? Por eso ya se piensa en un perfil que no necesariamente sea el de tecnología de información, ni el de BA. O sea, ellos pueden ser parte de los arquitectos de datos, pero el Chief Data Officer tiene que ser responsable de garantizar que los datos generan un beneficio a la empresa y a las diferentes áreas de la empresa. Y supongo también un poco cómo convertir esos datos en información. O sea, claro, estamos acumulando, pero si nadie los guarda, si nadie los lee o no están disponibles, no están accesibles, es useless, ¿no? Entonces, me imagino que es un poco eso, o mucho. Sí, claro, sí, podemos tener cualquier cantidad de data lakes, información de Big Data, información no estructurada y de sentimiento y de Facebook y de todo lo que quieran. Si no nos genera un valor para la empresa, no podemos alcanzar los objetivos que veíamos hace rato de ser sustentables, tener una visión 360 de mis clientes y demás iniciativas. Entonces hay muchos frameworks. Lo importante aquí es precisamente lograr tener el cambio empresarial que se requiere y el apoyo que se requiere para que sea un compromiso impulsado desde el nivel más alto de la organización hacia abajo. Que podamos nosotros tener nuestra estrategia en los procesos de negocio, aplicaciones y sistemas, y en el centro nuevamente los datos. La llave de la organización, el motor, la gasolina de nuestra organización que nos provee precisamente esta información y esta arquitectura. Y lo demás, los recursos de tecnología. ¿Por qué es importante un framework? Porque agiliza y simplifica la definición y el desarrollo de la arquitectura, ¿sí? Asegura que nosotros tengamos un crecimiento y es un proceso que nos va a hacer más ágil, no tenemos por qué empezar de cero. Ahora, las empresas que tienen precisamente este enfoque de arquitectura empresarial están basados en principios, usan mejores prácticas, pueden estar respondiendo a los estándares de industria, obviamente soportar los datos. Ahora lo que más interesa a las empresas es manejar los datos de manera más ágil, pueden ser en las instalaciones de los clientes o directamente en la nube, y tener diferentes proyectos que me permitan ser más competitivos. Es decir, tener un modelo empresarial que sea de estrategia y de objetivo. ¿Qué están haciendo las empresas? Para muchas empresas, el tema de arquitectura empresarial lo empezaron a ver como, híjole, tengo que definir de cero mis procesos, documentar, ver qué aplicación, qué da, cómo voy a hacer, es mucho, es muy engorroso, me voy a tardar. No, a fin de cuentas ya existe información.
Seguramente todos han tenido modelos de datos, ¿sí? En estos modelos de datos, ¿sí?, está la relación entre precisamente todas mis estructuras de datos. Y por otro lado, muchas de las empresas también manejan notación de BPM y diferentes estándares para definir lo que son sus diferentes procesos de negocio. Entonces, para tener una arquitectura empresarial, simplemente lo que hacemos es conjuntar estos dos elementos, lo que viene de mis datos y de mis modelos de datos, con los diferentes procesos para tener la visión completa. De tal forma que podamos responder de manera positiva a las preguntas que se planteaban hace rato, de a quién impacto si cambio un dato, a quién impacto si esta aplicación la muevo, quién la usa, quién no la usa. Si nosotros tenemos esa visión de mi empresa, entonces, por supuesto que vamos a poder ser más ágiles en cómo empezamos, en la disrupción digital. Vamos a poder tener información, vamos a poder tener diferentes recursos y saber dónde debo posicionar el foco para poder generar un valor y un resultado para mi negocio. En todos estos procesos nunca se contempla un visualizador de datos. Quizá hablan un poco como el intermediario de hace ratito, ¿no? Como alguien que entienda la parte de los clientes, pero que luego pueda transformar los datos visualmente para que sean más claros para proveedores o no sé. Entonces es un rol. Sí. De hecho es parte de lo que tiene que hacer el ahora Chief Data Officer, garantizar que los datos son útiles y significativos para la empresa. Visualizar esos datos y la mejor representación de los datos. Y como veníamos mencionando, la versión más cercana a la verdad que le sirva a las diferentes áreas. ¿Okay? Entonces, el valor de manejar una arquitectura empresarial es garantizar que tenemos una visión clara de los recursos, comprender la estrategia del negocio, mover la necesidad a saber qué se necesita, priorizar y decidir qué cosas vamos a estar haciendo, do the right things, y gobernar el cambio y la construcción de las cosas, de los diferentes datos, do the things right. ¿Sí? Eso es, a fin de cuentas, algo como podemos resumir gobernanza de datos. Y esto nos va a permitir en su conjunto alcanzar las estrategias, tener un mejor desempeño, impulsar mediante soluciones de tecnología de información a nuestro negocio. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues en cada una de sus diferentes empresas, garantizar que tenemos el respaldo de la alta dirección para poder tener este tipo de procesos integrados y de mayor visión. El resultado se va a ver, eso se los garantizo. Tener identificar áreas y el alcance del desarrollo de la arquitectura, obviamente, y tener objetivos acordados en conjunto entre el área de TI, el área de datos con el área de negocio. Entonces, a mí no me queda más allá que agradecerte, Ceci, tu participación, entregarte el reconocimiento en nombre de la Internacional de México. Muchísimas gracias por participar con nosotros.